Y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y vamos a leer un versículo. Vamos a comenzar con este. Y dice en Apocalipsis 22, versículo 17. Hoy vamos a meditar, hermanos, sobre lo que se va a lograr cuando la iglesia sea raptada. ¿Qué beneficios vamos a tener nosotros como iglesia? ¿Verdad? Hemos estado viendo los viernes anteriores qué va a suceder aquí en la tierra cuando la iglesia ya no esté, ¿verdad? Y hemos hablado de que va a entrar el hombre malo, el hombre de maldad, el anticristo, y porque ya no está el Espíritu Santo, y va a comenzar a venir la ira de Dios sobre los que se queden. Ahora, ya hemos hablado de eso. Hoy vamos a comenzar a ver lo que va a suceder allá. ¿Cuáles van a ser los beneficios que Cristo tiene previstos de llevarnos de este mundo a la vida eterna, donde vamos a reinar con Él para siempre? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y dice así: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Lo voy a leer de nuevo. Dice Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Padre, gracias, porque todo lo que viene de usted es gratis. Usted, Señor, lo único que espera, Señor, es obediencia. Pero usted siempre da muchas cosas gratis. El sol, el aire, usted da la luz, usted da la vida gratis. Ninguno nos merecemos todo lo que usted nos da, pero usted lo regala cada día. Usted espera que lo obedezcamos. Pero algunos intentamos obedecerle, Señor, y vemos que nos va mejor, porque hay otras bendiciones al obedecerle. Hay mejores bendiciones cuando le obedecemos. Ayúdenos, Señor, a que aprendamos a obedecerle a usted, porque, Señor, queremos irnos en ese rapto a la vida eterna. Ayúdenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanas. Bueno, déjame decirle que el evento profético más importante que viene es el retorno de Jesucristo por la iglesia. Él viene por su iglesia. Él va a cumplir lo que dijo de que iba a llevarnos a esas moradas celestiales que Él fue a preparar. Y ya han de estar listas porque los tiempos se están finalizando. No podemos saber una fecha ni una hora, pero las señales se van dando. Las señales se van dando. Pero esta noche no nos vamos a enfocar en las señales que ya vimos varias veces en los viernes anteriores. Pero sí vamos a
Voy a ponerle ahí en el Evangelio de Juan, en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 13, versículo 19, dice así, hablando Jesús, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Y dice en el 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, fíjese bien la palabra, declaró. Él es el que declara. Nosotros no podemos andar haciendo declaraciones. Es Él, el soberano, el que hace declaraciones, y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y aquí viene ya lo que algo de lo que vamos a ver el día domingo, ¿verdad? Pero lo que yo quería iniciar con el versículo 19, que dice que Él lo dijo antes que suceda. Jesús en el capítulo 24 de Mateo anunció cosas que van a suceder antes que el Hijo del Hombre regrese. Y va a suceder el evento del arrebatamiento. En el momento menos esperado, cuando no estemos pensando en el reino de los cielos, cuando estemos quizá afanados en cuidar a nuestros hijos, en pagar una deuda, que estemos afanados quizá comiendo, o estemos afanados haciendo la limpieza. Cuando menos lo sintamos, nos hemos ido. Y dice allá en Corintios capítulo 15 que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Hágale usted así a los ojos. Imagínese, así va a ser. ¿Ve? Un milisegundo y vamos a partir hacia el cielo. Así va a ser el rapto. Eso lo vamos a ir viendo ya en los próximos viernes. Pero esta tarde yo quiero que aprendamos que por qué razón, cuáles son las ganancias que vamos a tener que el Señor se lleve a la iglesia. Primero, déjame decirle que hay pensamientos, líneas de pensamiento que manifiestan que en la semana 70 de Daniel, eso también lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que son 7 años, la iglesia no va a vivir esos 7 años, ¿verdad? Sino que se va a ir antes de que comience la tribulación, ¿verdad? Pero la verdadera tribulación, el día malo, en realidad va a venir cuando el anticristo, que eso lo vamos a ver en los siguientes viernes, que el anticristo se quiera sentar y se haga como Dios, que le digan Dios a él. Ese día comienza la ira de Dios. Entonces, son 3 años y medio. Esta línea de pensamiento dice que la iglesia se va a ir 3 años y medio antes de ese día. Pero al ir leyendo en profundidad la palabra, lo que Jesús dijo y que Pablo ha afirmado en varios versículos es que la iglesia no va a llegar al día malo, al día de la ira de Dios, no va a llegar, sino que puede ser 3 años y medio antes, o puede ser que entre
llega la tribulación, pero antes del día malo. Voy a suponer que aquí es el día malo y que aquí es 3 años y medio. La iglesia puede ser arrebatada, bueno, según el pensamiento de los dispensacionalistas, así se llama, se va a ir 3 años y medio antes, ¿verdad? Pero hay otra línea de pensamiento que dice que la iglesia se va a ir justo antes del día malo. Pudiera ser en cualquiera de esos días de los 3 años y medio. Y hay otro más que dice que la iglesia se va a ir el día que Jesús venga montado en un caballo blanco. Pero ahí habrá pasado la gran tribulación. De manera que esta última yo no la comparto. Estas dos sí, ¿verdad? Puede ser que nos vayamos exactamente 3 años y medio antes de la ira de Dios, o puede ser que nos vayamos en cualquiera de esos días durante los 3 años y medio, pero que no vamos a llegar al día de la ira de Dios, porque la iglesia, ese es el primer beneficio del rapto, que no vamos a llegar al día malo. Justo antes de que llegue el día malo, el Señor nos va a levantar. Y dice, bueno, eso lo vamos a ver el próximo viernes, dice el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que los que primero murieron en Cristo, es decir, si mi mamá, por ejemplo, yo vi a la mamá de mi esposa y también conozco a mi mamá, pues claro, ella me llevó a los pies de Cristo también. Ella, además de que es mi mamá biológica, ella también es mi mamá espiritual. Ella ya murió, está enterrada, y dice aquí que ella va a ir primero. Y esto vamos a irlo viendo el otro viernes porque se llaman los arrebatamientos parciales, ¿verdad? Hay otra forma de pensar que el que murió y creyó en Cristo, en ese momento es levantada y llevado al cielo. Jesús viene a traerlo. Y hay testimonios de personas que han muerto y dicen, Cristo está allí esperándome a llevarme. Yo veo la luz. Hay testimonios, muchos testimonios. Y es posible, ¿verdad?, que la persona que ha creído, que ha nacido de nuevo, acuérdese, no es por venir a la iglesia, no es por leer la Biblia, no es por orar, no es por hacer buenas obras, es por nacer de nuevo que vamos a ser levantados. Y a mí me parece que así es, porque para Dios, que no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro, Él tiene todo. Para Él lo está viendo en una eternidad absoluta, se llama. Es decir, Él ve hace 4,000 y más años a Adán pecando, ve a Jesús pagando en la cruz y ve a la iglesia arrebatada y ve el gran juicio del trono blanco en el momento, porque Él es Dios. Entonces, para Él, que alguien resucite hoy, porque murió hoy, como fíjese lo que dice el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que hoy expiró, por ejemplo, mi mamá murió el 12 de marzo del año 2020. Entonces ella, ausente de su alma, ausente del cuerpo, presente al Señor. La mamá de mi esposa murió hace como 10 años, ¿verdad? 18 años. Bueno, hace 18 años. En realidad no recuerdo esa fecha. Pero en el momento, yo lo que sí me acuerdo es que ella iba. Ok, excelente. Fue el 14 de septiembre del
de 2005. Va, magnífico. El 14 de septiembre de 2005. Yo me acuerdo porque yo iba manejando, la llevábamos al hospital. Ella iba atrás con mi esposa y con Tere. Así era, ¿verdad? Entonces, iban ellas abrazándola, ¿verdad? Y ella se quedó dormida, ¿verdad? Ella se quedó dormida. Y ahí murió. No dijo ni ay. Se quedó dormida. El hermano Rafael, hay un hermano Rafael aquí en Teocinte, que el sábado anterior, que es donde me dañé de la garganta por el agua que me tomé helada, ¿verdad? No es culpa de los hermanos, sino que ya era el tiempo de que la garganta sufriera esta limpieza. Entonces, el hermano Rafael me contó que la esposa de él murió el 4 de diciembre del 2023, hace 2 meses y medio, no, 3 meses y medio, más o menos. Y dice que ella, 84 años, ella se acostó la noche, estaba boca arriba y estaba roncando como a la 1 de la madrugada, creo. Y el hermano Rafael le dijo, mira mi amor, ponete de ladito. Y la hermana le obedeció, se puso de lado y ahí murió en paz, dormida. Ahí, hasta ahí llegó. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Arrebatamiento parcial. Ahora, llevaron su cuerpo al cementerio, así como a la mamá de mi esposa, a mi mamá. Ella está allá en Jardines en Soyapango, ¿cómo me llama? Bueno, ahí en Soyapango, en Jardines no me recuerdo cómo me llama. Y la hermana que murió el 4 de diciembre también la llevaron al cementerio y ahí están los huesos. Pero el día que sea el arrebatamiento final de toda la iglesia, estos cuerpos van a resucitar también, porque Dios no pierde nada. Y Él, así como restituyó el alma con una nueva criatura, Él va a restituir el cuerpo con una nueva, va a transformar ese cuerpo para que pueda estar delante de la presencia de Dios y se una con el alma. Eso es una de las maravillosas ventajas de ser arrebatado, del rapto. Voy a ponerle allí algunos versículos que nos hablan de esto del rapto. Vamos a poner, por ejemplo, Mateo 24. Si tiene su Biblia ahí, veámoslo para que compruebe lo que nos dice la palabra. Mateo 24:40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y en el 42 dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Salvador. Y aquí vuelvo y repito, las vigilias, hermano, la vigilia que nos pide el Señor es todos los días de nuestra vida hasta que muramos. Es que estemos vigilando nuestra vida. Fíjense lo que dice aquí: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Puede ser hoy, puede ser más tarde, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, dentro de 3 años,
puede ser en el 2030, puede ser, solo Dios sabe. Porque no sabemos cuándo va a ser, debemos estarnos cuidándonos a nosotros y decir, no, René, eso no lo penses, no, René, eso no lo hagas, René, eso no lo digas, porque al Señor no le agrada. La Biblia dice que Él no le agrada. Eso es vigilar. Eso es hacer vigilia todos los días de nuestra vida, de día y de noche. De día y de noche. Lo que se hace en las iglesias es un culto largo en la noche. Se le ha dado el nombre de vigilia, pero vigilia es esto: velar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Voy a ponerle ahí el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí, dice Jesucristo. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí dice, y os tomaré. Ese es el rapto. Nos va a llevar a esas moradas que Él ha ido a preparar. Como lo leímos en el capítulo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. A ese lugar nos va a llevar el Señor en el rapto. Y vamos a ver otros elementos. Voy a poner, para ir avanzando, Romanos capítulo 5. Estamos siempre en el tema del rapto. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mire qué precioso lo que dice acá. Yo le decía al inicio a usted que uno de los beneficios, una de las ganancias del rapto, y Dios es perfecto y maravilloso y es muy amoroso, es que no nos va a hacer pasar por el día de la ira. Acuérdense lo que hemos estado estudiando, qué es la ira de Dios. Y que la ira de Dios, decíamos, que es todo lo que no es obediencia, todo lo que no sucede bajo obediencia, es la ira de Dios. Acuérdense, por ejemplo, decíamos el viernes pasado, recordábamos a Coré, allá con Moisés, que el Señor les dijo, vayan a aquella batalla, pero no se traigan nada, no roben nada, maten a ancianos, niños, mujeres, mátenlos, pero no se traigan nada. Y Coré se trajo oro y se trajo unos mantos, unas telas, y la guardó. Y cuando salía Moisés a la batalla, no podía ganar. Y le preguntó al Señor, y el Señor le dijo, mira, y lo llevó a la casa, a la tienda donde vivía Coré, y lo cuestionó. Y Coré le dijo, sí, aquí está, yo me lo robé. Por desobedecer, Dios abrió la tierra y él, su esposa, sus hijos, sus sirvientes, los animales de él se fueron y se cerró la tierra. Esa es la ira de Dios. Por desobedecer. Así de fácil. Aunque nos dé miedo. Hay que obedecerle a Dios. Dios no es broma. Hoy la gente, la mayoría de las personas hacen a un lado, hacen chiquito a Dios. No, Dios, no, yo sé que Dios Él me entiende. Pues, si Dios me entendiera a mí, Él no sería Dios.
yo estuviera sobre Dios, pero no es así. Dios es poderoso, es soberano. Él es el creador. Él permitió que yo naciera. Él permitió que yo esté acá. ¿Cómo yo le voy a enfrentarme a Él? ¿Cómo yo voy a estar diciéndole, Señor, no, eso que tú dices no me gusta? Yo no lo quiero hacer. Yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Qué dice allá en Santiago capítulo 4? La carta a Santiago capítulo 4 dice, al que se humilla, Dios le ayuda, pero al soberbio lo deja ir, lo deja solo. Allá a ver cómo le vaya, que busque allá quien le ayude. Así como Caín. Ese es mi ejemplo más completo. Dios le dijo a Caín, antes que matara a Abel, le dijo, mira, pensalo bien. Eso que querés hacer, vos lo podés vencer. Vos podés decir, ya no lo voy a matar. Y si no lo matas, te vas a enseñorear sobre tu pecado, sobre ese pecado. Pero ¿qué hizo Caín? No aguantó la cólera, la ira, el enojo, la envidia, no la aguantó y mató a Abel. ¿Qué hizo Dios? Dijo, vete. Y lo dejó solo, errante. Esa es la ira de Dios. Eso va a pasar con aquellos que no obedezcan, que no creen. Bien. Vamos a la segunda ganancia que vamos a tener para que seamos raptados es para que la iglesia sea juzgada en el tribunal de Cristo. Es una ganancia, hermano, que el Señor juzgue a su iglesia. Todos vamos a ser juzgados. Lo voy a ponerle en la carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 17 dice, fíjate bien lo que dice, porque, primera de Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Vamos a ser los primeros en ser juzgados, la iglesia, la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál va a ser el fin de los que no sean arrebatados? ¿Cuál va a ser el fin de los que no fueron salvos? El juicio del gran trono blanco. Y ahí no es para pedir perdón, mis hermanos. El juicio del gran trono blanco no es para pedir perdón. Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No, ya no hay más. Ya no hay más. Allí es, como dijimos el domingo, que hablamos de que Jesús pagó nuestro pecado, dejó anulada el acta que había contra nosotros, como lo leímos en Colosenses. Que esa lista René hizo en el 2000, ¿cuándo fue? No me acuerdo, 2093, digamos, 2092 hiciste esto, y en el 93 lo otro, y en el 97, y en el 98, y en el 99, y en mayo, y en junio, y en julio, y en agosto. Cada pecado está anotado. Ese es el acta contra nosotros que teníamos cuando no creíamos en Cristo. Pero Cristo la dio por anulada cuando pagó nuestro pecado. Él pagó esa deuda. Dios llevaba escrito todo lo que debíamos. Todo lo que debíamos, las malas palabras, las ofensas, los golpes, los engaños, los adulterios, las fornicaciones, matar a alguien, robarle a alguien, maldecir el nombre de Dios, tener otros dioses,
no ir a la iglesia porque es un mandamiento. Dice en Hebreos, no dejar de congregarse. Todo eso está anotado. Y eso era la deuda nuestra para con Dios. Y Jesús dice en Colosenses, lo vimos el domingo, el acta fue anulada. Ya no hay listado. Ya no hay lista de pecados. Fue anulada. Fue desaparecida. Como dice en Isaías, que Dios puso nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, para no acordarse de ellos. Vamos a ser juzgados. ¿De qué nos va a juzgar el Señor? Voy a ponerle en Romanos capítulo 14 para comprobar que sí, también Pablo, 14:10, también el apóstol Pablo dice, pero tú que juzgas a tu hermano, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? No tenemos que juzgar a nadie, mi hermano, a nadie. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a ser juzgados. Acuérdense lo que nos dice el apóstol Pablo. Voy a ponerle ahí en primera carta de los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice, así pues tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, o sea, los que hemos sido nueva criatura, que cada uno sea hallado fiel. Eso exige Dios, que sea hallado fiel. Dice aquí, se requiere. Es un requisito. Es un requisito. Se requiere de los administradores que cada uno. Y los administradores no son solamente aquellos que están en autoridad, no. Somos todos los que hemos nacido de nuevo. Cada uno sea hallado fiel. Dice en el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Hermanos, no juzguemos a nadie. Es tan, pero tan peligroso. Porque estamos entrando en que si nosotros, dice el Señor Jesús, que con la vara que nosotros medimos a alguien, con esa misma nos van a medir. Por eso no tenemos que andar levantando juicio. Dejemos a las personas, a los hermanos, que vivan a lo que ellos creen. Nuestro trabajo es presentarles las verdades absolutas de la Biblia. Hasta allí. Hasta allí. No tenemos que juzgar a nadie. Ah, mira a la fulana, ve. Mira, ve esa bicha, ve como que mis hijas no son. No. Cerremos la boquita. Cerremos la boquita, porque dice el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 4 de 1 Corintios dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Pablo se portaba bastante íntegro. O por tribunal humano. Hacía las cosas bien. Dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Dice en el 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Porque el que me juzga es el Señor. Él es el que hace el juicio, porque Él es Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones
de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy bien, hermanos. Tenemos dos beneficios. Uno, que vamos a ser raptados. No vamos a pasar aquí el día de la ira de Dios, no la vamos a pasar. Está garantizado en la Biblia que antes de la ira de Dios nos vamos. El otro es que el juicio de nosotros va a ser más liviano que el juicio del gran trono blanco, del inconverso y del impío. Porque no es lo mismo el inconverso que el impío. El inconverso nunca ha leído la Biblia, se deja ir por lo que dice. Pero el impío es el que ha leído la Biblia y no la hace en su vida, sino que la leyó, sabe las verdades de Dios, pero anda haciendo allá, se emborracha, adultera, fornica, roba, miente, hace abominación ante Dios, maldiciendo y usando en vano el nombre de Dios, codicia, roba, tiene otros dioses, otras prioridades. No estar aquí ya es que tiene otro Dios, porque sabe que hay culto este día y es para honrar al Señor. Ese es el impío. El inconverso es el que nunca ha leído la Biblia, no sabe, solo ha escuchado, es ignorante. Pero dice el Señor que aquel que diga que no conoce la ley, no lo van a dar por inocente, porque cada uno de nosotros tiene la conciencia, y la conciencia nos dice cuando hacemos el bien y cuando lo que hacemos es mal. Ok, ese es el segundo beneficio, que el juicio nuestro va a ser más liviano, porque ya sabemos lo que a Dios le agrada, que aquellos, que el impío y que el inconverso. El tercer beneficio del rapto es déjenme ver que me perdió aquí. Aquí está. El rapto es para celebrar en el cielo la boda del Cordero. Allá nosotros, en lo que aquí, en la tierra, está la ira de Dios, está la gran tribulación, muriéndose, poniéndose el sello en la bestia, y eso ya lo condena automáticamente para el infierno, porque dice, ay de aquel, dice en Apocalipsis, eso vamos a ir viendo los siguientes viernes, ay de aquel que se ponga el sello de la bestia. Ellos van a estar aquí en aflicción terrible, perdidos, condenados. Y nosotros vamos a estar como iglesia en las bodas del Cordero. Voy a ponerle ahí en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1. Dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Permítame que lo perdí. Dije Apocalipsis capítulo 18 del 1, vamos con el 2. Dice: y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Eso es lo que va a estar pasando aquí. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella,
y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, preparándole a ella el doble. Versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle en tormento y llanto. Aquí abajo, acuérdense, todo esto es aquí abajo. Porque dice en sus corazones: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Lo que la gente dice ahora: no, hombre, yo no voy a hacer como él. ¿Cómo es que la Biblia, y cómo es que dice que esto es la verdad? Sí, si Dios no existe, hombre. Lo que aquí dice, versículo 9, para avanzar rápido. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incienso, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Eso es lo que va a estar pasando aquí. Hoy vamos al capítulo 19, para ir terminando. Dice el versículo 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Allá en el cielo hay festejos, hay alegría, gozándonos, alegrándonos, dándole gloria a Dios, porque la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Son todas las cosas en obediencia que hicimos para Dios luego que nacimos de nuevo. Por eso tenemos que obedecerle, mi hermano. Es la obediencia la clave. Y dice en el 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Padre, gracias por estas tres ganancias para cuando la iglesia sea arrebatada. Su palabra lo dice, Señor, y nosotros lo creemos. Creemos que no vamos a pasar el día de la ira de Dios, lo terrible que va a hacer aquí en esta tierra. Sabemos que el juicio, porque todos seremos juzgados, pero el juicio que nos hará será a través de la sangre de Jesús. No será tan terrible, terriblemente malo el juicio del gran trono blanco para aquel que llegue allá, porque Dios es Rey de justicia. Terriblemente malo para cada persona que llegue ahí. Y el juicio que nos harán a nosotros será muy, muy liviano. Solamente me dirán qué tan obedientes fuimos. Obedientes fuimos. Y nos darán coronas de oro, o de plata, o de bronce, o de madera, o de hojarasca. Y usted, Señor, las coronas de oro, una de ellas es cada alma a la que le hablamos de Jesús
y se convirtió en cristiano, en seguidor de Jesús. Ayúdenos, Señor. Y gracias porque también estaremos en fiesta, gozándonos por la eternidad en las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra habrá tormento, juicio, habrá desastres, destrucción, habrá todo castigo y toda condenación estará aquí. Gracias, Señor. Gracias porque la Biblia nos habla de las cosas que van a suceder. Señor, yo las creo. Yo las creo, Señor, y por eso le servimos en obediencia. Por eso, Señor, queremos cada vez más aprender más a obedecerle, aprender más a seguir a Jesús. Ayúdenos, Señor. Padre, también queremos pedirle por nuestros hijos. Padre, ayúdenos, denos ideas, denos estrategias, denos cómo cambiar nuestra manera de vivir, para que ellos vean que Jesús cambia a las